la gran multitud que seguía a Jesús rumbo a Jericó, comenzó a suplicar y a clamar con gran fe: dame vista, Señor, y que yo pueda ver. Cristo le preguntó, ¿qué deseas de mí? ¿Qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, Haz que veas, Señor, la luz a mi vivir. Comenzó a suplicar y a clamar con gran fe: dame vista, Señor, y que yo pueda ver. Cuando el ciego miró a Jesús Salvador, le siguió por doquier, dando gracias a Dios. Cristo le preguntó, ¿qué deseas de mí? ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, Haz que veas, Señor, la luz a mi vivir. Cristo le preguntó, ¿qué deseas de mí? ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, Haz que veas, Señor, la luz a mi vivir. Qué bendición, wow, a mí me encanta de veras ese himno, y gracias, hermanos, por ese himno tan hermoso. En su Biblia, por favor, abra al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis y el capítulo número 3. Génesis y el capítulo número 3. Vamos a dar lectura comenzando aquí en el versículo número 1, y usted va a reconocer esta historia muy conocida para usted y yo. De hecho, si usted ha pasado un mes en la iglesia, yo me imagino que usted ya conoce esta historia, y vamos a estar estudiando este pasaje para el mensaje de esta mañana. El libro de Génesis y el capítulo número 3 dice así el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo es que Satanás viene y pone duda a la palabra de Dios, ¿verdad? Y hace lo mismo con usted. ¿A poco así dice la palabra de Dios? No, es
Es una escritura tan antigua y no se aplica a hoy día. Y es lo que dice, con que Dios ha dicho. El versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dice ahí? No moriréis. Está diciendo una mentira, ¿sí? Y la Biblia nos dice que Él es el padre de la mentira. Él dice, no moriréis. Ahora, Él ha tomado lo que Dios había dicho. Fíjese, una pregunta. Dios había dicho, no puedes comer ni de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Ve la pregunta al final del versículo 1. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de, cuál es la palabra? Todo. No, Dios no había dicho de todo árbol. Ella dice, no. Del fruto, el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y es lo mismo que Satanás hace. De hecho, él usa la palabra de Dios. Él viene a veces y él toma un pasaje o una frase y tiene suficiente verdad y le pone ahí una mentirita y cambia todo el sentido. ¿Con qué Dios ha dicho? No, Dios no había dicho. Y luego él dice, el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es la tentación? Dijimos, la tentación es presentar algo bonito, hermoso, agradable, o quizá con una recompensa en el futuro, pero viene con algo malo. Eso es la tentación. Es presentarle no algo malo, sino algo hermoso, algo deseable, ¿sí? Algo que tiene recompensa quizá. Y dice, si haces esto, entonces Dios sabe que es agradable. Y Dios no quiere que disfruten la vida. Dios no quiere que tengas conocimiento, sabiduría. Él está diciendo aquí, Dios sabe que cuando comes de este fruto vas a recibir algo agradable y Él no quiere que recibas algo agradable. Y es lo mismo que hace. Si vives dentro de las restricciones que Dios ha puesto en tu matrimonio, no vas a poder disfrutar la vida así como Dios sabe pudieras disfrutar la vida. O Él nos presenta quizá cuando hay un retraso financiero en nuestra vida. Él nos presenta con una oportunidad de engañar o hacer algo deshonesto en el trabajo y nos presenta una oportunidad para pecar. Y Él dice, no, es que Dios sabe que si vives en estas restricciones que Él ha puesto, entonces no vas a poder disfrutar y no vas a poder alcanzar seguridad financiera. Y es lo que nos presenta. Y es lo mismo que hace aquí. Dios sabe que si haces lo que Dios te dijo, no vas a poder disfrutar de la vida como pudieras disfrutar de la vida. Y cada tentación se presenta así. Se presenta como Dios no quiere que disfrutes de la vida. Mereces más en la vida. Y puedes disfrutar de más. Entonces, dice el versículo 5, Dios sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Santiago. El libro de Santiago, por favor, y el capítulo número 3. El libro de Santiago y el capítulo número 3. Dimos la definición o la matemática, ¿verdad? O la fórmula de la tentación.
Santiago nos dice que comienza con nuestra propia concupiscencia. Y recuerden, no podemos hacer nada por la manera que fuimos creados. Cada uno tiene deseos naturales. Así nacimos, así fuimos creados. ¿Sí? En segundo lugar, la tentación que se presenta. Eso es lo que Satanás nos presenta. Pero sí podemos hacer algo con el resultado. Nuestra respuesta a esa tentación. Entonces la tentación comienza con nuestros deseos carnales, la concupiscencia, ¿sí? Luego la atracción que se presenta, que se presenta. Por eso Santiago dijo que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego ahí tenemos el resultado, es una decisión incorrecta. Una decisión incorrecta. Ahora quiero darle 3 o 4 momentos, temporadas, periodos en su vida cuando viene la tentación. Y usted tiene que estar al pendiente. Porque la tentación, si usted ve los pecados que usted ha cometido en el pasado, han llegado durante estos 3 o 4 periodos o momentos en su vida. En primer lugar, cuando acaba de tener una victoria, cuando le fue bien. Cuando acaba de tener una victoria, quizá fue espiritual o quizá fue en su trabajo, ¿sí? Y viene el tentador. Y ahí es cuando le tienta. Ahí es cuando presenta, como dijimos, el anzuelo, ¿verdad? De esa tentación. Él sabe cómo, él sabe qué y él sabe cuándo presentarle. Él observa las circunstancias de su vida. Ahora recuerde, Satanás no es omnisciente, no tiene toda ciencia, no tiene todo conocimiento. Él no puede leer sus pensamientos, ¿sí? Por eso de vez en cuando mi padre decía, yo no hablo acerca de mis debilidades, porque si no los digo, Satanás no lo puede escuchar, ¿sí? Es decir, él no puede leer nuestra mente, él no es como Dios, él no es omnisciente, él no sabe, conoce todo, pero él sí nos estudia y él sí ve. Y él observa nuestras circunstancias de nuestra vida. Y él sabe cuándo atacar. En primer lugar, cuando usted tuvo una gran victoria. Por eso el apóstol Pablo nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque normalmente cuando hemos superado algo, tenemos una gran victoria, es entonces cuando viene el adversario a atacarnos en ese momento después de una victoria. Fue así como con Elías. Elías, ¿se acuerda? Él tuvo una gran victoria contra más de 850 falsos profetas en el monte Carmelo. ¿Se acuerda? Y cómo ellos fueron consumidos. Una gran victoria. Eso fue el capítulo 18 de Primera de Reyes. ¿Se acuerda lo que sucedió en el capítulo 19? Él está corriendo, huyéndose de una mujer. Apenas acaba de vencer, tener la victoria contra 850 falsos profetas. Y luego, en el siguiente capítulo, él huye 150 kilómetros al sur para escapar y esconderse de Jezabel, y se escondió debajo de un árbol, debajo de un enebro en el desierto. Ahora, ¿se imagina la emoción, el cansancio, la fatiga? ¿Se imagina después de haber confrontado a esos grandes falsos profetas en Carmelo y luego huye 150 kilómetros? La depresión, agotado, fatigado, cansado. Estamos en peligro de ser derrotados por la tentación después de una gran victoria, o en segundo lugar, después de estar cansado, abatido, fatigado. Y normalmente viene el cansancio después de una gran victoria. Usted sabe
que normalmente después de una gran conferencia viene ataque contra el pastor? Yo siempre el lunes después o el jueves después de una conferencia, siempre paso más tiempo con el Señor que antes de la conferencia. ¿Sabe por qué? Porque viene un ataque intenso en contra del pastor. Normalmente el ataque más grande contra una iglesia viene después de una gran victoria. ¿Sí? ¿Usted se acuerda? Tuvimos la gran conferencia de pastores. ¿Qué sucedió la siguiente semana? Cerramos la iglesia por 3 meses. Normalmente, así como Elías, después de una gran victoria, cansancio, abatimiento, agotado, normalmente hasta depresión viene. Después de una gran victoria en su vida, con su familia, tenga cuidado. Mientras usted está gozando y celebrando esa victoria, el adversario sabe cuándo atacar. 1, después de una gran victoria. 2, después de cuando usted está cansado, fatigado, abatido. La fatiga nos convierte en cobardes y aún en víctimas. Y es lo que sucedió con Elías, ¿sí? No solamente con Elías, pero también con Cristo. El miércoles el hermano Calderón presentó el mensaje acerca de la tentación de Cristo. Y bien dijo, fue después de una gran victoria. Él había sido bautizado, presentado para la obra del Señor, y luego viene el ataque intenso del adversario. Ahora, en primer lugar, después de una victoria. En segundo lugar, cuando está cansado. Por eso cuando usted está cansado, cuando usted está deprimido, no tome grandes decisiones. Si usted viene conmigo, pastor, estoy desanimado y creo que me voy a mover de trabajo, no es el momento para tomar una decisión. Pastor, estoy deprimido, mi hijo acaba de salir de la casa, o un ser querido acaba de fallecer, o acaba de abandonarme una amistad. No es el momento para tomar una decisión. Normalmente, si usted se fija, las decisiones incorrectas que usted ha tomado han sido cuando usted estaba hasta abajo, cansado, deprimido. Quizá fue después de una gran victoria, pero ahora por alguna razón está cansado, fatigado, deprimido. Por eso digo, no tome grandes decisiones cuando está cansado o desanimado. Tenga cuidado con eso. Es un tiempo cuando Satanás busca atraparle. En tercer lugar, cuando está solo. Grande victoria, cansado, deprimido. En tercer lugar, cuando está solo. No estoy hablando solamente físicamente solos, aunque sí es cierto. Hermano, hermana, si usted tiene una salida, si usted tiene trabajo y usted tiene que salir de viaje y anda solo, tenga cuidado. Si usted viaja a estar con alguien y tiene tiempo cuando usted está solo, separado, apartado de su familia, tenga cuidado porque viene el ataque intenso cuando está solo. Pero no estoy hablando solamente geográficamente o físicamente está solo, estoy hablando también emocionalmente. Alguien le ha abandonado y se siente solo. Es vulnerable al ataque y la tentación. Ha fallecido un ser querido y ahora se siente solo. Ha perdido a una amistad, un amigo. Somos vulnerables y débiles en esos momentos, y ese es cuando el adversario puede atacarnos. Y en cuarto lugar, cuando está esperando en Dios. Entre ese momento cuando ora y le pide a Dios y está esperando que Dios haga algo. Durante ese periodo es un periodo también cuando usted es sensible, cuando usted es débil para el ataque. Durante ese periodo entre petición y la respuesta de Dios, su súplica,
el tiempo cuando Dios contesta. Y viene el adversario, y escúcheme bien, le voy a dar algunos ejemplos. Llega el adversario y dice, Dios no conoce tu necesidad. Dios no te ha contestado. Dios no escucha tu necesidad. O Dios no escucha tu necesidad o a Dios no le importa. Y Satanás y entran esas dudas. Si a usted le ha tocado, esas dudas no vienen de Dios, vienen del adversario. Y vienen normalmente cuando estamos pidiendo por algo y Dios no nos ha dado la respuesta y viene la duda. Uno, Dios no te escucha. Dos, a Dios no le importa. O tres, y esto es muy, muy peligroso, Dios no puede. Dios no puede, entonces tú le vas a ayudar a Dios haciendo esto o aquello. La historia más impactante en la historia del mundo y la historia quizá más conocida por ustedes es la historia de Abraham. Dios le había dicho, por 25 años te voy a dar un niño. Y Dios no se lo concedió. Por 25 años, Dios se lo había prometido. Pero luego sucede que ahora se le presenta la oportunidad con Agar, ¿se acuerda? Y Sara y Abraham decidieron, entre comillas, ayudarle a Dios, ¿sí? Porque Dios, o uno, no escucha mi oración, o dos, no le importa, o tres, no puede. Y nosotros cuando tratamos de ayudarle a Dios es cuando entramos en un lugar muy peligroso en nuestra vida. Dios le había dicho, no, va a ser por tu hijo, no por hijo de Sara, no por medio de alguien más. Y es cuando fracasó y creía que Dios era incapaz o no quería cumplir con esa promesa. Fue lo mismo que Satanás usó cuando tentó a Jesús en el desierto en Mateo 4. Satanás le ofrece lo que Dios le prometió, los reinos del mundo, provisión, sostenimiento, pero se lo prometió recibirlo ahora mismo. No tienes que esperar para que Dios supla esa necesidad. Aquí en el libro de Santiago, ve el capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4 y el versículo número 7. Santiago 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Hay tres verbos, yo las he subrayado en mi Biblia. Uno, someteos. Someteos pues a Dios. No puedo vencer en la tentación si no me someto a Dios. El problema es que queremos vencer la tentación, vencer el pecado en nuestra vida sin someternos a los principios bíblicos. ¿Sí? Tratamos de vencer los vicios, pero no quiero ir a la iglesia. ¿Sí? Viene alguien conmigo, y esto sucedía frecuentemente en el campo misionero. Venía una abuela conmigo: pastor, hable con mi hijo, ha perdido todo por el vicio del alcoholismo. Pastor, ayúdele. Y yo venía ahí a la iglesia, ahí a la casa, me sentaba con él, le compartía el evangelio, hablaba con él. Él no quería el evangelio, pero quería que Dios compusiera su matrimonio. Había perdido su matrimonio, sus hijos, su trabajo. Un vecino era buen electricista y perdió todo. Perdió su carro, su casa, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, y ahora está viviendo con su mamá. Y la abuela viene conmigo y dice: pastor, hable con... Ella no era creyente, ni él tampoco, pero querían que Dios le diera la vida que antes tenía, pero no querían el evangelio ni querían la iglesia. ¿Sí? Es decir, queremos que Dios me bendiga, pero no quiero someterme a Dios. Por eso aquí Santiago comienza con, en primer lugar, el primer verbo, ¿cuál es? Someteos. Tengo que someterme a los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué dice? Resistid al diablo. Tenemos que resistir. No, pues es que la tentación se me presentó y pues a lo mejor es la voluntad de Dios. No, tenemos que resistir. Resistir
al diablo. Y luego el tercer verbo es lo que él hará. Y huirá de vosotros. Él no va a huir en nuestra propia fuerza. Él huye cuando nos sometemos a Dios y a los principios de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando estamos bajo esas circunstancias y esas situaciones, porque siempre sucede en nuestra vida que cuando estamos después de una gran victoria y ahora creemos que somos invencibles, que nadie nos puede vencer. En segundo lugar, estamos cansados, afligidos, desanimados. En tercer lugar, cuando estamos solos, físicamente o emocionalmente. Y en cuarto lugar, cuando estamos en ese periodo esperando a Dios, esperando en Dios, tenemos que tener cuidado. Ahora, escúcheme bien, no tenemos que caer. Usted no tiene que caer en la tentación. No tiene que pecar. Acompáñeme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 6. Ahora, yo no predico un cristianismo de perfección, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios podemos resistir al diablo y podemos resistir la tentación. Una de las mentiras que Satanás nos quiere convencer es que no podemos resistir la tentación. Es decir, que todavía estamos bajo la opresión, esclavos del pecado. Y no es cierto. No somos esclavos del pecado. Lea lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos. El capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el capítulo 5 estaba hablando acerca de la gracia. Donde hay pecado, sobreabunde la gracia. Donde hay pecado, ahí está la gracia. Entonces él dice, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo murió usted al pecado? Cuando fue salvo. Dios le rescató. Y cuando usted fue salvo, no solamente Dios le promete un lugar en el cielo, sino también le promete victoria sobre el pecado. Ya no es esclavo al pecado. Vea lo que dice, por favor, el versículo 3. Esto es lo que representa el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. Es una nueva vida. Ya se cambió. Lo viejo pasó, ahora todo ha sido hecho nuevo. Y el bautismo, eso es lo que representa. El bautismo representa la vida nueva que Dios nos da por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y parte de esa nueva vida es victoria sobre el pecado. Vea lo que dice, por favor, el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hermana, no está hablando de su esposo ahí, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando fuimos salvos, el pecado sufrió una derrota en nuestra vida. Y ya no tenemos que ser esclavos al pecado. Ahora, de nuevo, no significa que ya no vamos a ser tentados. De hecho, no crea la mentira que la tentación es pecado. Que si usted es tentado, entonces no es súper cristiano. O que si usted es tentado, eso significa que eso es pecado. Si eso sería cierto, entonces Cristo también hubiera sido pecador.
porque Cristo también fue tentado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Ahora, no significa entonces que no vamos a ser tentados. Este pasaje no es lo que enseña, pero significa que el pecado ya no es una fortaleza, ya no nos controla, ya no somos esclavos al pecado porque somos cristianos. Significa que ahora tenemos la fuerza espiritual para combatir, para resistir la tentación. ¿Sí? No fue, en la vida de Cristo, no fue la ausencia de tentación que indicó que Él era perfecto Hijo de Dios, sino que fue la ausencia del pecado o de ceder al pecado. De hecho, Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. ¿Sí? Ya me imagino lo que está pensando. Oh, pastor, es que Él fue Hijo de Dios. Es que Él fue Cristo. Claro que no pecó. Fue Jesús. Pero escúcheme bien. Lo que está diciendo este versículo nos dice que el mismo poder que estuvo en Cristo está en nosotros. No es decir que nosotros somos Cristo, sino que tenemos el mismo poder para resistir la tentación. También nos enseña que el mismo poder sobrenatural que obró en Cristo también obra en nosotros hoy día. Y de eso se trata la vida cristiana. Su vida cristiana no se trata solamente de un día ir al cielo. Se trata de vivir una vida de victoria aún en esta tierra. Ahora, hemos estado viendo y estudiando, ¿verdad?, los ataques. Y con cada ataque Dios nos da el poder, la habilidad, la fuerza y también la armadura para poder resistir el ataque de Satanás. Y tenemos que entender que es real y es poderoso. Y tenemos que reconocerlo en nuestra vida. Reconocer que ese conflicto es más que simplemente mis deseos carnales. Se trata de un conflicto que ha comenzado desde la eternidad pasada y seguirá hasta la eternidad futura también. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que armarnos con la defensa divina que Dios nos ha dado y prepararnos para ese ataque intenso del adversario. Cada rostro inclinado, por favor, cada ojo cerrado. Santiago nos dice, someteos pues a Dios. Cada pecado que usted ha cometido comienza con no someterse a Dios, con querer algo que Dios no quiere, algo contra la voluntad de Dios para su vida. Por eso Dios dice, muy simple, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Con cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, quizá usted esté aquí y dice, pastor, no conozco a Cristo como mi Salvador. No sé a dónde iría mi alma después de morir, pero quisiera saber, pastor, ore por mí. ¿Quién levanta su mano? No soy salvo, no soy salva, pero quisiera ser salvo, pastor, ore por mí. Yo sé que necesito el perdón de Cristo. Pastor, ore por mí. Alguien diría, pastor, yo soy cristiano, soy creyente, pero hay una necesidad en mi vida. Quizá el mensaje tocó algo, o quizá usted ya venía reconociendo esa necesidad. Pastor, ore por mí. ¿Quién levanta su mano? Quiero orar por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Algo en mi vida necesita de la atención de Dios. Gracias. Dios les bendiga. Oremos, Padre Santo. En esta mañana damos gracias por el poder de Dios. No lo merecemos, pero Señor, ¿cómo lo necesitamos? Y sabemos que al someternos a Dios, obedecer a Dios, llenar nuestro corazón de lo espiritual, ceder al Espíritu Santo,
tú nos fortaleces y nos ayudas a resistir la tentación. Bendice, Señor, ayuda cada necesidad. Quizá algunos reconocen su necesidad de la ayuda de Dios en estos momentos y han indicado eso con mano levantada, pero algunos más también quizá con otras necesidades. Llegando aquí a la casa de Dios con necesidad física, de salud, quizá en su familia hay necesidad. Cualquiera que sea esa preocupación, esa petición, Señor, tu obra en cada situación pedimos.